Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Todos tenemos muchísimas actividades y que estén aquí compartiendo con nosotros este espacio es para nosotros muy satisfactorio. Muchas gracias. Lo que queremos hoy presentarles es una serie de elementos que a través de la observación, el estudio y la evaluación hemos encontrado como puntos que muchos de ellos del kinder, muchos de ellos del manejo básico de los planes de alimentación y el diseño de suplementos, que son muy importantes y que tienen impactos muy fuertes en el desempeño, la salud y el desarrollo de los animales. Quizás el primer punto, no es este. ¿Cuál es este? Es este. Ok, el primer punto a resaltar, que tiene implicaciones cuando empezamos a manejar la conceptualización que estamos trabajando con herbívoros, nos cambia mucho las prioridades en el manejo de los planes de alimentación y en el manejo de los animales. Nosotros estamos trabajando con individuos que tienen una interacción profunda, muy compleja en todo el tracto digestivo, el intestino delgado, donde tenemos digestión, el intestino grueso, donde tenemos básicamente fermentación. Entre los dos interactuando e interactuando profundamente con el metabolismo. Cuando nosotros empezamos a revisar y a considerar la importancia que tiene la fracción fibrosa de la dieta, empezamos a encontrar elementos que en el manejo de la dieta en caballos atletas, en todas las disciplinas, tenemos hoy falencias que nos están afectando el desarrollo. Hay una anécdota bien interesante es del casos como los cólicos, como la aminitis, como abscesos, aparecen como casos clínicos que son evidentes que están asociados con el mal manejo de la fase forrajera en la dieta. Pero hay cosas de otros compartimientos, de otras evaluaciones en el animal, como el caso de la relación intestino-cerebro, que nos dan información adicional, como el caso de, nosotros sabíamos ya de hace varios años que el uso de levaduras para los animales, ahorita decía el doctor César, uno de los 3 estresores más fuertes es el transporte. La suplementación con 20 gramos de levaduras vivas 2 meses antes del transporte o del ejercicio, se encontró que mejoraba la estabilidad de la microbiota en intestino grueso y en intestino delgado, a través de las diferentes, no provocaba lo que conocemos hoy como las disbiosis. Hoy sabemos también, se empezó a trabajar en animales puros, bovinos, pero en animales, en equinos también, que esta suplementación reduce sensiblemente la excitabilidad, el nerviosismo de caballos más susceptibles a estas dos condiciones. No conocíamos qué era lo que pasaba con la suplementación de levaduras, pero sabíamos que pasaba. Animales que reducían esa excitabilidad, la reacción al ser alimentados, la reacción post-transporte por el uso de probióticos. Cuando empieza a aparecer la información de otras especies, incluida la humana con niños o con ratas, esta interacción intestino-cerebro nos da una luz de qué es lo que ocurre. Y ya sabemos que animales que no han tenido disbiosis o que a través de las diferentes rutas, una de ellas en particular es la garantía de la adecuada cantidad y frecuencia en el forraje, son animales emocionalmente más estables, porque tienen la microbiota en intestino grueso y delgado estable. Y eso afecta todo el desarrollo neuronal en el animal, en particular la habilidad cognitiva de los caballos. Con los potros es muy importante trabajar para mejorar la habilidad cognitiva del caballo, mejorar todo el tracto, la estabilidad del tracto digestivo. Y es lo que se encontró a través de los estudios epidemiológicos. Es un trabajo muy bonito que inició en el 2013 en las universidades de Ghent, en Holanda, y en Gran Bretaña, en Edimburgo, donde los reportes de las facultades de medicina hacían una clasificación con base en el nivel de consumo de forraje, tareas básicas. Hace
10 años, entre 10 y 8 años, la recomendación que teníamos era que los caballos debían consumir mínimo el 1% en materia seca como forraje, 1% del peso de sus animales como forraje. Y esa era la ruta que estábamos trabajando, 1% del peso. Cuando se empezaron a hacer los estudios epidemiológicos se encontraron dos cosas, bueno, tres. Uno, los casos de úlceras. Clasificados los animales que nuevamente que no por causalidad, pero sí por asociación. Los animales que consumían en rojo menos del 1% de su dieta como forraje explicaban o estaban relacionados con el 48% de los casos de úlceras. En el caso de incidencia de cólicos, el 35% de los cólicos reportados en las clínicas de esas tres facultades estaban asociados con consumos de menos del 1%. Cuando pasamos entre 1 y el 1.5%, eso se nos sube al 86%. O sea, consumos de menos del 1.5% de forraje en la dieta están asociados francamente con mayor incidencia de úlcera gástrica y en el caso de cólicos también. Se hizo en su protocolo para hacer la evaluación sobre dietas que generaran salud integral, iniciando por integridad intestinal. Por supuesto que menos del 1%, que ya estaba indicado en la literatura a través de pruebas y en evaluaciones, menos del 1% está descartado. Pero miren lo que pasa con entre el 1 y el 1.5, 48%. El verde, 14% del caso de úlceras, 17% del caso de cólicos y salud integral 17% con 1.5% o más. La conclusión es clara, hoy la primera ruta, la primera fuente de evaluación y seguimiento que necesitamos es conocer, reconocer, cuantificar cuánto es el consumo en materia seca que tienen nuestros animales en las diferentes disciplinas de trabajo, exposición, atletas, lo que sea, y debe ser mínimo el 1.5% del peso. Ok, y dentro de las prácticas de manejo hay cosas interesantes que, nuevamente, que son del kinder, y es que no debemos manejar los equinos como se manejan en pesebrera los bovinos. Siempre es para todos claro que los animales que están en pastoreo con una adecuada oferta de forraje, están en condiciones generales mejor que los animales en pesebrera. La inclusión de los animales en pesebrera solo altera todos los patrones etológicos, altera el patrón de consumo, porque los animales consumen durante 17 horas por varias razones, y el manejo de dietas en desayuno, almuerzo, comidas, altera sensiblemente todos los procesos digestivos. Entonces, lo primero de mensajes para llevar para empezar a modificar esta tarde es que los animales, y la mejor ruta para evaluar eso es que a las 7 de la mañana o 6 de la mañana que se llega a las pecebreras y los animales están en pesebrera, deben tener suficiente alimento. Lo que encontramos nosotros en animales en pesebrera nuevamente es que en los comederos están los tallos de más de 4 milímetros de grueso, tallos muy lignificados que solo bajo condiciones de restricción fuerte lo van a comer, no están comiendo las últimas 2 horas anteriores. Entonces eso tiene, digamos, implicaciones fáciles, y es que la oferta se debe aumentar, los comederos deben ser hechos comederos para forraje, que la lámina del pasto cortado o picado no sea más de 20 centímetros porque se calienta y aumenta la población de hongos y micotoxinas. Pero es fácil, es aumentar a la forma de comedero para forraje, no para suplementos concentrados. Y nuevamente insistir en el 1.5% del peso vivo en materia seca. Tenemos nosotros variaciones muy fuertes, ahora que se detuvo muy despacio el doctor César en el tracto digestivo, en las prácticas de alimentación sí que podemos afectar eso. Esto que tenemos en todas las especies, que es el MMC por sus siglas en inglés. Lo que describe es la cinética de digestión que tenemos en todo el tracto digestivo, y es que tenemos contracciones postprandiales muy fuertes y entre comidas se disminuye la contracción.
siempre para adelante, para atrás, perdón, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante en cada una de las fracciones, pero siempre con un flujo posterior, pero se está moviendo. Después de las comidas se reduce básicamente para garantizar inocuidad, eliminar todo ese detritus. En los caballos no pasa eso. En esta especie no pasa lo mismo que pasa en los perros, que pasa con nosotros, que pasa en el ganado, y es que estas contracciones son permanentes, fuertes y permanentes. El movimiento, por eso ellos están comiendo durante todo el día. ¿Qué causa una cosa a la otra? No es un efecto causal, sino una causa relacional. Ellos están consumiendo y las contracciones que hay en duodeno están asociadas, están sincronizadas con contracciones en ciego y colon. Están todo asociado y permanente. Cuando nosotros manejamos las dietas de la fracción forrajera en fases, alteramos este proceso e inician los procesos de trastornos digestivos que están relacionados con cólicos, con síndrome de mala absorción, con etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, la fracción forrajera debe ser mínimo el 1.5% y debemos ofrecer durante día y noche a los animales que están en pesebrera y por supuesto en pastoreo las cantidades adecuadas, que es volver a los aforos que se sabe hacer en ganadería. Hacemos el corte, 1 metro cuadrado, las pasturas, tienen aquí, mira, las pasturas tienen, los pastos tienen en esta zona, dependiendo de la hora del día, cambia la calidad nutricional y el contenido de humedad, pero trabajamos con 18% de materia seca. Si es muy temprano puede tener el 12%, pero 18% es un buen promedio para pastos quicuyo. Los senos sí vienen con 88% de materia seca. Ese es el primer punto, la oferta del forraje que haya, pero en la cantidad y frecuencia adecuada. Y pasamos aquí a la calidad nutricional de los forrajes. Para aquí nos tenemos diferencias importantes que lo que evaluamos para bovinos. El primer punto es en relación que, en este caso, es tan importante la fracción física, la presentación física, como la composición química. Por alguna razón estamos nosotros, cuando nos preguntan por calidad composicional de los pastos a calidad nutricional, no composicional, sino la calidad nutricional, lo primero que pensamos en la composición química. Y resulta que hay algunos elementos que explican 50% de esa calidad nutricional. El primero, que sabemos que es muy polémico, si heno o pasto verde, ¿cuál de los dos es mejor? Hay, vamos a decir, escuelas en el mundo que sugieren que es mejor, que necesitamos que coma bastante, que es mejor dar heno, porque pastos con niveles altos de humedad, como nuestros quicuyos a las 7 de la mañana, que tienen 12%, que ese volumen de agua que tiene el pasto restringe el consumo de materia seca porque los embucha, aumenta el volumen. Hoy, a través de la información, documentación, sabemos que eso no es así. El contenido de humedad de la pastura no afecta el consumo de materia seca del pasto en tanto yo le ofrezca la cantidad que es. Si tiene 10%, por supuesto que tengo que ofrecer más que el que tiene 20%, pero ese contenido de humedad no afecta, la cinética del agua es muy distinta, la fracción líquida fluye mucho más rápido que la fracción sólida de la digesta. Y cuando empezamos a evaluar las cosas, a nosotros nos gusta mucho basarnos en la evidencia, entonces buscamos la información que nosotros no podemos trabajar y revisamos trabajos de estos, hay varios, y tomaron 2 animales, que es un punto importante. Desde el punto de vista composicional, yo necesito comparar que sea composicionalmente lo mismo en la materia seca, que fue lo que hicieron aquí. Tomaron un pasto festuca, lo dejaron en verde, otros lo cortaron, lo secaron y se lo ofrecieron a 2 animales para evaluar. 2 animalitos con heno, 2 caballos con pasto verde. El consumo lo expresamos siempre como porcentaje del peso vivo. Entonces, los animales que estaban consumiendo el mismo pasto festuca en heno, uno comió el 1.7 y el otro 0.8, 1.8% del peso. Los animales que estaban en pasto verde, uno comía el 2.1 y el otro el 2.6. Nosotros estamos esperando 2%.
Los animales que consumieron el pasto verde, que se les ofreció el pasto verde, consumieron 17% más que los animales ofrecidos ese pasto seco. Y el segundo punto, la digestibilidad, también en el grupo del pasto verde, 49-59, en este en 39-52. La digestibilidad es mejor, el consumo es mejor. Ambas cosas terminan por ofrecer un nivel de energía digestible más alto para los animales. Entonces, es mejor ofrecer pasto verde. Es un tema administrativo, por supuesto. El manejo del pasto verde, el pasto se calienta, entonces es máximo la lámina de 20 centímetros para que no se nos caliente, pero el esfuerzo que estamos haciendo con asistir al seminario, con la compra de genética, con todos los programas de reproducción, sugieren que arrancando por el kinder trabajemos en lo que mejor le funciona a los animales. Y de las dos fracciones, entre el suplemento mineral concentrado y la fracción forrajera, pues del pasto ojalá que el mínimo el 50% sea verde. Ok. El otro punto es en relación con el tamaño de partícula. Vamos a ver este video. Bueno. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Ok, lo que estamos viendo aquí es un video de algo que ustedes han visto un par de veces, que es un caballo comiendo pasto. Pero quiero señalar tres cositas importantes. Lo primero, en el tema, nuestros caballos están por los diferentes temas de las prácticas de manejo, están susceptibles a muchas condiciones, a muchos estresores. Y la comida es la primera ruta probada en varios escenarios para reducir el estrés de los animales. Un animal que tiene disponibilidad de forraje todo el tiempo hace eso que está haciendo el caballo, que es jugar con la comida. Come un poquito, mira para un lado, mira para el otro y come despacio, está jugando, y eso está demostrado, se han hecho varias pruebas donde se reduce el nivel de estrés de los animales, primero. El segundo, ustedes ven una cosa muy importante para quienes trabajan con salud dental, que es la oclusión completa de la mandíbula. Ese movimiento completo de la mandíbula reduce los problemas dentales en los equinos cuando consumen este tipo, las fibras largas. Y el tercero, pues, que salivan. El proceso de salivación no solo tiene que ver con el reciclaje, sino toda la cinética del tracto digestivo, toda la salud, la integridad intestinal está asociada con un buen volumen de producción de saliva. Vamos a poner la última parte del video para que vean, y vamos ahora a comparar voy a decir, no estamos en contra del uso de las opciones de la fracción forrajera peletizada, pero tiene peros. La única ventaja es administrativa, pero nuevamente cuando comparamos contra todas las ventajas que tiene el uso de pasto verde en fracciones largas, preferimos eso. Por eso es que nosotros trabajamos con los productos texturizados, porque copian mejor lo que hace el caballito. Este es el patrón de consumo en pasto peletizado. Es rápido, es fácil, pero no está cumpliendo con esos tres elementos que estábamos viendo antes. Entonces, nuevamente, ustedes ven la forma como saliva, la forma como come, la forma como no juega con la comida, la forma como no mueve la mandíbula completa, son varias cosas, pero ajá, entonces tenemos la posibilidad de trabajar con eso, pero de las opciones preferimos que sean fibras largas y ojalá verde.
Ok. Venga. Ok. Listo. El otro tema entonces, ya pasando a la parte física, es la calidad composicional. Nosotros nos enfocamos en equinos en dos cosas particulares. Es muy importante que pidan ustedes el FDN de los forrajes o de las materias primas para poder calcular con base en eso el CNE. En el caso de los forrajes son particularmente azúcares. Los pastos cambian todo el día, todos los días, todo el día cambian la composición, es lo que llaman los cambios circadianos. Hacia las 2 de la tarde el contenido de azúcar es mucho más alto, 4 puntos más que sobre las 7 de la mañana. Pero en el promedio del día nosotros tenemos en pastos quicuyos cerca del 8%. Niveles superiores al 12% en los forrajes no es deseable, pero hay que manejarlo, y es la razón por la que los raigrases para el caso de equinos no son tan deseables, porque el contenido puede ser del 16% de azúcar. Los quicuyos sí trabajamos con el 12%, el pasto estrella, los angleton, el heno que viene de zona cálida tiene 3-4%, o sea que no hay ninguna restricción, al contrario tenemos que aumentar los niveles de almidones y azúcares en esa base forrajera. Ok, y hay una clasificación especial, vamos a demorarnos aquí, en el tipo de proteína, y es en los laboratorios de las universidades, nuestro laboratorio, el laboratorio central de Italcol, trabaja con la fibra ligada al FDA y el FDN. Nosotros descartamos o restamos de la proteína total la fibra ligada a FDA y FDN para ajustar la oferta de proteína, que es lo que debemos hacer. Y ya se viene trabajando en el mundo el tema de cómo hacer los requerimientos con base en proteína disponible. Ok, eso en relación con los forrajes, y ya entramos en la dieta completa, que es la primera pregunta que nos hacemos y que contestan en otras especies sin pensar, es ¿cuánto consumió? Ustedes que todos tienen otras especies y cerdos o aves, o en el caso de ganado tenemos el mismo problema. Si se les pregunta cuánto consumieron al que tenga 20,000 o 200,000 gallinas ayer, responden así: 120 gramos, 117, 113 porque hizo mucho calor. La respuesta es inmediata, porque por ahí empieza todo, los nutrientes van como porcentaje de cada kilo o cada gramo de alimento que consumen. Nosotros en caballos esa información desafortunadamente es tan importante como olvidada. Entonces, el monitoreo de cuánto es el consumo de materia seca que el animal debe consumir es nuestra primera ruta a partir de mañana o de esta tarde que se empieza a seguir. Y los valores que nosotros esperamos son animales en crecimiento entre el 2 y el 2.5% del peso en materia seca, animales en lactancia, como todo otro mamífero, duplica el consumo, y animales en el caso de trabajo pesado, por ejemplo, ahorita que inicia la jornada de polo, estos animales en trabajo pesado pueden consumir en materia seca el 4.2% de lo que pesan en materia seca, la demanda, porque los requerimientos son muy superiores. Pero esto es una buena guía para tener el peso de los animales, y lo tenemos muy justo, pero para calcular cuánto es el consumo de materia seca esperado, es este. Y de eso, por supuesto, nuevamente, y pues insistimos tanto, que sea mínimo 1.5% del peso en materia seca. Hay un veterinario nutricionista en Edimburgo, dio alguna vez una referencia práctica que es bien interesante, y es como hay, digamos, como el imaginario de mejorar la nutrición del animal con base en suplementar el concentrado. Dice, usted de tanto concentrado, en tanto al menos, mínimo, la cantidad de pasto que consuma sea igual a la del forraje. Si quiere dar 4 kilos de concentrado, listo, pero garantice que se está consumiendo 4 kilos de forraje en materia seca. En términos prácticos, pero la guía es: el concentrado debe ser ofrecido en el diseño de artículos de nutrientes que tenemos para toda la línea Brio, es el 1% del peso, y con frecuencia de mínimo 2 veces diarias y máximo 2 kilos por cada vez. Insistimos en el 1% del peso porque nos da toda la garantía de oferta de nutrientes, integridad intestinal, pero como hay como la intención de incluir avenas,
cebadas, etcétera, que contienen mucho CNE. De la suma entre el concentrado y los suplementos debe garantizar que consuma al menos la misma cantidad de materia seca de pasto. Ok. Y estos son los niveles de humedad que se trabaja. 15 a 25% en el caso de pastos, 88% de heno, y el enolaje, que es una opción interesante, es trabajarla con el 30% de humedad, de materia seca, perdón. Ok, esta línea es una figura, ahorita no nos preocupemos por las unidades. Lo que tenemos aquí es, estos son los requerimientos de energía expresados en megajulios, pero nuevamente no nos preocupemos, podemos pasar las calorías, pero ahorita no nos preocupa eso. Y esta es la energía que tiene un animal de 500 kilos, que necesita para mantenimiento, y otros 10 kilos para trote suave, o sea, cerquita de 78. Entonces, para un animal, vamos a tomar aquí el ejemplo del animal de 400 kilos, necesita 58, más otros 8, son 266 que necesitamos. Aquí el pasto nos está ofreciendo la cantidad de energía suficiente para mantenimiento. ¿Cómo evalúo yo el mantenimiento? Que mis animales no pierdan condición corporal. Estoy midiendo en la escala de 1 a 9, si estoy en 6, entonces que mi animal no baje de 6, y eso yo lo logro con una buena oferta de forraje en la frecuencia y cantidad y presentación adecuada hasta 60. Y ahí empezamos nosotros a trabajar para los animales de mayor demanda, entramos nosotros al juego del desarrollo de la industria con la suplementación. Y arrancamos, y aquí no les mostré, un animal adicional en galope y salto necesita otros 40, el doble de energía que la oferta del forraje, y por eso tenemos nosotros un límite del consumo de materia seca. Lo que necesitamos es aumentar la concentración de nutrientes, que no solo de energía, pero también de energía. Y empezamos cuando hablamos de programación nutricional, en los equinos, bueno, y en todas las especies tenemos impactos para periodos muy prolongados. En el caso de los equinos, el desarrollo de los potros, el efecto es solamente para toda la vida. De las diferentes fases fisiológicas, entre crecimiento temprano, lactancia, en estado adulto, en reproducción, quizás la única donde les sugerimos no dejar de hacerlo. Siempre a los potros hay que darle alimento de potros, por las razones que vamos a ver, porque tiene impactos para toda la vida, y el impacto en los costos variables está cerca del 12%, pero sí tiene impactos muy profundos, y por eso arrancamos por la suplementación de los potros. Y el caso con el brío potro, nosotros tenemos esos dos focos centrales, que es primero esto, que es la integridad intestinal. Esto que ustedes ven aquí, voy a pasar aquí al otro lado. No puede ser. Okay. Esto que ustedes ven aquí es el epitelio intestinal, y nosotros ¿cómo medimos eso? Estos son los pelos absorbentes, y esto es lo que definimos como la cripta. Está aquí el epitelio, y el tamaño de la cripta versus los pelos absorbentes debe tener una medida que acá nos preocupa, que debe ser establecida más o menos en esa proporción que ustedes ven en la gráfica, y ustedes ven la estructura de cada pelo absorbente. Vamos a ver lo que a veces no pasa. Miren el tamaño de las criptas versus el tamaño del pelo absorbente, y miren la estructura tisular de los pelos absorbentes. Están alterados. Lo que nosotros queremos es tener, lo queremos y necesitamos es integridad intestinal. La energía de mantenimiento de un animal, el 50% de la energía de mantenimiento del animal lo gasta absorbiendo, digiriendo y absorbiendo. Desde ahí arranca la matemática, las ecuaciones, los cálculos para decir cuánta energía queda disponible para trabajo, 1. Y 2, como vemos ahora, toda la garantía de la estabilidad, la integridad intestinal tiene impacto, como veamos ahora con el caso de las levaduras, para la habilidad cognitiva del caballo. La integridad intestinal nos afecta todo el proceso, desde la capacidad de trabajo como la eficiencia de uso de los alimentos. Entonces, lo que necesitamos es esto, y primero, por supuesto, el calostro.
Igual que en el caso de todas las demás especies, los consumos de calostro garantizados las primeras 2 horas de vida del animal es esencial, también por supuesto para respuesta inmune, pero en particular para integridad intestinal. El primer punto es la interacción con el calostro y luego con la suplementación. Y la suplementación empieza con un trabajo de manejo que es bien interesante, con respuesta que los lecheros, ganadería de leche lo conocemos en detalle, es el creep feeding. Por las siglas en inglés es un poquito, el creep feeding es como la alimentación progresiva o en proceso. Y lo que hacemos es garantizarle que el potro consuma alimento de potro y la yegua alimento de yegua, y no separarlos para evitar los problemas de estrés en las dos, tanto en la madre como en el potro. Pero garantizamos que el potro consuma el alimento de potro, primero por esa razón que acabamos de ver ahora, y ahorita vemos otras dos muy importantes para indicarles, sugerirles, recomendarles que utilicen por favor el Brio Potros a partir del día 8 de edad y hasta las 18 meses de vida. Aquí tenemos un tema en particular para los animales en pastoreo, aunque también para animales en pesebrera, y es que los potros, a pesar de tener disponible el alimento, de que sea agradable, la palatabilidad es alta, si ven a la yegua comiendo, adivine qué prefieren comer, lo que come la mamá. Eso es un problema muy complejo, ¿cierto? Complejo para el manejo, porque muy rápidamente, por el tamaño del potro, tiene acceso al alimento de la yegua. El alimento de la yegua tiene un contenido muy alto de CNE versus lo que tenemos en el potro. Entonces tenemos implicaciones que vamos a hablar ahora despacio en enfermedades ortopédicas. Entonces la idea es que de las dos cosas, si yo no puedo garantizar que el potro no tenga acceso al alimento de la yegua, entre las implicaciones que tiene que la yegua coma alimento de potros o que el potro coma alimento de yeguas, nos quedamos con lo segundo, que el potro no coma alimento diseñado para yeguas en lactancia. Entonces le damos a la yegua alimento de potros. Desde el punto de vista de manejo, si yo lo puedo manejar, pues ajá, mejor pues, pero si tengo ese problema de manejo, y ahorita vemos por qué, y es esto. Bueno, perdón. ¿Qué trabajamos nosotros? Primero, y por eso la insistencia en probióticos y prebióticos. Recuerden que el prebiótico son compuestos químicos, cadena larga, que no se absorben, pero impactan sobre el tracto digestivo, y probióticos están definidos hoy mejor como, por las siglas en inglés, el DFM, que es Direct Fed Microbials, o sea, yo estoy ofreciendo al animal organismos vivos que me ayudan a mejorar toda la integridad intestinal, pero que no colonizan. Entonces yo tengo que estar dándolo permanentemente. Entonces trabajamos con las levaduras, estas que están acá, y un tipo de bacterias que si trabajo con levaduras es bueno, si trabajo con bacterias es bueno, si trabajo con las dos es mejor. Y si adicional a eso trabajo con prebióticos para hacer el simbiótico, es aún mejor. Y la otra ruta pues es adicionar ácidos orgánicos, almidón gelatinizado y minerales traza. Todo esto orientado hacia integridad intestinal. La adición del CNE, que es CNE, recuerden, son los carbohidratos no estructurales, almidones, azúcares y pectinas. En equinos trabajamos con almidones y azúcares. Cuando adicionamos a los animales, a los potros en crecimiento temprano, CNE, almidón y azúcar, yo mejoro la tasa de crecimiento. Este es un ejemplo que paso de 670 a 810 gramos. Es bueno. El pero está en que, como dicen los chamanes, todo es veneno y nada es veneno. Aquí se aplica en detalle. Yo debo dar almidones y azúcares, pero en la cantidad adecuada para potros. Como se encontró que había respuesta positiva en condición corporal y en la tasa de crecimiento, se empezaron a aumentar los niveles de suplementación, ya sea en el diseño del concentrado o ya sea a través de adición como suplemento adicional, como el caso de avena o el caso de cebada, por fuera se empezó a aumentar. Y mis aguinaldos empezaron a aparecer cosas que no queríamos, y son problemas ortopédicos asociados al crecimiento.
epifisitis, osteocondosis, osteocondritis, están, aquí no nos vamos a tener las unidades, pero si el índice glicémico de la dieta aumenta la proporción, la concentración, la posibilidad o la presentación de casos de osteocondrosis se aumenta en las fincas, son casos de campo, igual con la insulina. Aquí hacemos también un llamado, digamos, con las universidades. Nosotros, en el caso de equinos, dependemos muchísimo de las valoraciones clínicas de los veterinarios, y en el caso de nutrición nosotros estamos un momento antes, que no queremos llegar al caso clínico, tenemos que hacer la valoración nutricional, y para eso necesitamos hacerla, en este caso, concentraciones de glucosa y de insulina, si no, no tenemos la figura completa. Entonces, acá en este caso, ustedes ven en la medida en que se desplaza la curva hacia la derecha, los casos de enfermedades ortopédicas aumentan. Entonces, nosotros necesitamos dar, el alimento de potros está trabajado con el nivel adecuado de carbohidratos no estructurales. Ahora volvemos a tocar el tema. Y el último punto es quizás en relación con los aminoácidos. Los diseños de la dieta deben incluir, todos trabajamos con lisina, que es lo que está, digamos, en el mercado más socializado, pero sabemos que cuando nosotros adicionamos también fuentes de treonina, que es el otro aminoácido crítico, que no la metionina con el caso de las demás especies, aquí también los equinos son distintos, son lisina y treonina y no lisina y metionina. Entonces ustedes ven, si adicionamos nosotros la lisina, pasamos de puntos de 570 a 640 gramos, y si aumentamos 640, adicionamos treonina, aumentamos aún más, no solo el crecimiento, medido aquí como la circulación torácica, sino el peso de los animales. Entonces son tres elementos importantes para indicarles, recomendarles que por favor trabajen a partir del día 8 de edad, briopotros, hasta los 18 meses. Y aquí entramos con un tema que tocó despacio el doctor César, y es la estamina. La estamina, como él nos decía, es la capacidad muscular que tiene el animal de continuar trabajando y la disposición psicológica o emocional a hacerlo. Y nosotros desde el punto de vista dietético, articulado con todo el proceso de entrenamiento que nos indicaba el doctor César, contribuimos francamente a ese tema. Y el primer punto a trabajar con eso, esto está demorando aquí, voy a hacerme acá para que eso no, es el CNE, nuevamente. Resulta que, ¿cuál es la fuente? Los animales obtienen su glucosa plasmática a partir de los animales en pastoreo, de los procesos de fermentación en ciego y colon, con base en ácido propiónico. Los empezamos a suplementar y necesitan azúcar y almidón que trabajan con glucosa. Y vean una interacción muy interesante que hay, y es los glóbulos rojos, que ahorita hablaba el doctor César de toda la explosión que hay una vez inicia el trabajo del animal basal de glóbulos rojos. La única fuente de energía que los glóbulos utilizan es glucosa, ellos no pueden utilizar grasa, al igual que el caso del sistema nervioso central y los espermatozoides, solo utilizan glucosa, y la glucosa es la fuente de glucógeno. Entonces, por dos rutas necesitamos precursores de glucosa. Entonces, es el primer punto. Pero, nuevamente, hasta que nos devolvemos acá, estamos corticos de tiempo, nuevamente en las cantidades adecuadas. Hoy sabemos que si sobrealimentamos con fuentes de almidón o azúcar, empezamos a tener problemas que ustedes conocen despacio, que son los problemas digestivos de cólicos. La permeabilidad de la membrana de ciego y colon cambia, entonces se absorben bacterias, se absorben toxinas de origen bacterial, vienen los problemas de abscesos, laminitis, síndrome metabólico equino, los problemas que tenemos en particular con los caballos cuarto de milla del PSSM, de acumulación excesiva de glucógeno, los problemas de radiomielisis, están asociados con consumos excesivos de CNE. Entonces,
como nosotros tenemos ese problema, ya donde llegamos fue a esta recomendación, y es trabajar las cantidades, la suma entre almidón y azúcar no debe pasar en caballos adultos de 4 gramos por cada kilogramo de peso día. Hoy ya se está trabajando en 3 gramos de la suma de almidón y azúcar por cada kilogramo de peso vivo. Y en el caso de potros, vean que es más o menos la mitad. Entonces, ya con eso, con esas medidas en el diseño de las dietas, logramos tener todas las ventajas del consumo de almidón y azúcares sin tener los problemas ortopédicos, metabólicos o trastornos digestivos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Resulta que por alguna razón se reduce el suplemento del balanceado y le doy avena. El balanceado, nosotros nos gastamos el ratico trabajando para que nos quede en máximo. Voy a poner aquí un ejemplo. Esto es para un animal de 350 kilos, le damos brío adulto, el pasto consume esto y quedamos en 3.15 en el diseño de la dieta, entre 3 y 4, ¿cierto? Si yo reemplazo el brío por avena, la avena tiene 56, 58% de almidón, pero le ofrezco la misma cantidad. El almidón de donde provenga, si es yuca, si es bore, si es maíz, si es sorgo, tiene implicaciones, pero la primera es que es almidón. Entonces, al hacer los planes de suplementación, es muy importante que nos consulten en cuánto quedan los gramos de CNE entre almidón y azúcar por cada kilogramo, para no pasar de 4, para poder tener nuevamente todas las ventajas de la suplementación con almidones y no tener estos problemas ortopédicos. Y entramos nosotros al último punto, que es bien interesante, en estos 4 minutos que me quedan, que es, se empezó como veíamos la necesidad de aumentar la energía en las dietas, se empezó a aumentar las cantidades de cereales, subproductos de cereales, harina de arroz, pero encontraron los problemas que acabamos de describir. Entonces aparecen las grasas para reducir el problema de aumento de energía sin tener impacto en los problemas metabólicos, porque básicamente digestivos. ¿Por qué? Porque bajo condiciones anaeróbicas, que es las de ciego y colon, los microorganismos no utilizan grasas. Por eso es que para hacer chicha o los fermentos no utilizamos fuentes de grasa, sino de azúcar, porque bajo condiciones anaeróbicas no se fermenta. Entonces podemos aumentar los niveles de energía sin tener los problemas digestivos. Pero se encontró una cosa aún mejor, que es una poderosa herramienta para mejorar la estamina, pero con aceites. Recuerden que los aceites son lípidos que a condiciones de temperatura ambiental son líquidos. Las grasas, como el aceite de coco, como el cebo, son sólidas. Lo que debemos trabajar es con aceites, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de maíz. Mientras más linolénico tenga, más linoleico y más insaturados tenga, mejor, y por eso el perfil del girasol y canola es muy bueno. ¿Qué encontramos nosotros con eso? Resulta que los animales, perdón por el inglés, animales que fueron sometidos a todos estos ejercicios que nos mostró ahora el doctor César, concentración de glucosa en plasma al descanso y después la concentración en fatiga. Los animales que recibieron, que es el histograma más oscuro para los de atrás, tienen mayor concentración de glucosa en plasma que los que no recibieron suplementación con grasa, perdón, con aceites. Y esta curva que ven aquí son los días, 0 días, 7 días, 14 días, 28 días, en animales recibiendo una dieta control y animales recibiendo una dieta con aceite. Y esto es la cantidad de glucógeno que utiliza. No es que deposite más glucógeno, porque sugieren, no, entonces estamos induciendo los problemas de incremento en el depósito de glucógeno, no.
aunque se aumenta un poco, lo que mejora es la eficiencia de uso, o sea, el animal está en mejor condiciones anaeróbicas, o sea que el animal tiene más estamina. Pero lo que hacemos para lograr eso tiene que ser un periodo de semanas, de varias semanas, estamos hablando de cerca de 3 meses para activar todo el sistema enzimático para garantizar que la grasa funcione en una interacción profunda con el depósito de glucógeno y la eficiencia de uso. Entonces, hoy los niveles de 9 a 10% en el suplemento de aceites, en el balanceado nos están mejorando la estamina en animales de alta competencia. Tenemos toda la interacción de máximo 4 gramos por kilogramo de peso en la suplementación con brío y la adición de grasa para mejorar estamina. Con una ventaja adicional y es el tema de la palatabilidad. A los caballos les gusta mucho. Yo tengo problemas de animales susceptibles a laminitis, que no les puedo dar el balanceado que es. Hay que tener un diseño como el que tenemos nosotros para caballos susceptibles a, pero para que mejoren la respuesta, para que no pierdan condición corporal, 250 mililitros de aceite de girasol sobre el heno picado a 2 o 3 centímetros, mejora el consumo de heno con las ventajas de la grasa, porque les gusta mucho. Entonces, ese es el tema que tenemos con la grasa. Y un último punto en relación muy rápidamente con los minerales, que de alguna forma debimos haber empezado por ahí, porque son gastos muy pequeños con implicaciones muy fuertes en el metabolismo. No sabemos, perdón, que se me hizo cata. Nosotros no sabemos, no nos hemos logrado explicar a través de varias consultas que es solamente a nivel de todo el país que a los animales no les dan sal. Yo no sé por qué. Es muy difícil decir por qué no. Lo único que se nos ocurre para poder explicar el tema es porque es barata. No hay otra cosa, si fuera porque encuentra uno en todos los anaqueles selenio, zinc, cobre, cobalto, todas en los anaqueles hartísimas cosas, y la sal, no. Y tiene implicaciones serísimas en el metabolismo, en la estamina, en la respuesta en alta competencia, porque las pruebas que hacen, que nos indicaba ahorita el doctor César con los electrolitos, arranca con eso, sodio, cloro, potasio. ¿Por qué no les dan? No sé, les voy a comentar dos cositas muy rápidas aquí, para que por favor a partir de esta tarde empiecen a dar briosales a todos los animales a voluntad, no restringida, a voluntad de los animales. Inicialmente uno espera, dependiendo de la temperatura ambiental, temperaturas por encima de 20 grados, consumos de 100 gramos, temperaturas por debajo, entre 60 y 80 gramos, pero debe ser a voluntad porque el nivel de ejercicio, la susceptibilidad del animal es mayor y no vamos a tener ningún pero, en este caso, a favor, ni siquiera en la plata, es el 3% de los costos variables en la industria equina, no hay razón para no hacerlo. Y dos temitas, vea, esto es nivel de ejercicio a 18 grados centígrados, es la sudoración que tiene en litros por día un caballo, y estas son las pérdidas que definimos como pérdidas irreversibles, o sea, esas pérdidas que salen en sudor no se recuperan, no se pueden reciclar, entonces debemos reponerlas. Estamos hablando solo de sodio, para que tengan la conversión a sal blanca, a sal de mar, a sal de roca, multiplíquenlo por 2, que no es exactamente, pero bueno, 45% de sodio, 55% de cloro. Multipliquen por 2, un animal en trabajo liviano necesita 50 gramos de sal para estar bien, para estar mejor, para la actitud del animal. Si ustedes empiezan mañana a darle sal a voluntad, van a ver cómo pasado mañana la actitud del animal es distinta. Y por supuesto todos los procesos digestivos y metabólicos asociados con las enzimas donde el sodio tiene participación importante. Veamos animales en trabajo pesado necesitan 140 gramos de sal, solo sal blanca. Entonces necesitamos dar sal a voluntad. El segundo, el tema de la digestibilidad. Hace muy poquito en Francia se encontró un trabajo muy bonito. Nosotros sabíamos
que los burros digieren mejor los pastos que los caballos. ¿Por qué? Porque así pasa y los animalitos lo digieren mejor. Pero empezaron a estudiar y encontraron que estos son los hongos que están en bovinos y en el ciego y colon de los equinos. Estos hongos con estas fibras penetran la fibra de las pasturas a través de los estomas y reducen la resistencia a romper la partícula, o sea que mejora la digestión. Los burros tienen más hongos ficomicetos que los caballos. La pregunta obligada, ¿y las mulas? Todavía no sabemos, y muy chévere tener la posibilidad de hacer esas investigaciones que tienen impacto muy fuerte. El azufre en la sal y en el alimento aumenta la población de hongos, mejora la digestibilidad, mejora la presentación del animal, reduce la afectación de parásitos, ectoparásitos, moscas y garrapatas, y como le digo, mejora digestibilidad con base en la sal. Y no solo dar sal, sino dar sal de equinos. Los diseños de la sal de equinos son diferentes a los de los bovinos. Aquí en este caso quizás es lo único bueno, porque las sales de equinos tienen más o menos, el de bovinos, perdón, tiene el doble de yodo que lo que requerimos en equinos. Porque los requerimientos son similares entre 0.4 y 0.5 miligramos por kilogramo de materia seca, pero es que las vacas comen más. Entonces yo necesito diseñarlo para equinos. Entonces tenemos los niveles de yodo y otros minerales diseñados para equinos. Entonces, en conclusión de este último punto, que como les decía quizás debe haber sido el primero, es que por favor a partir de esta tarde empiecen a dar el brío sales a partir a todos los animales a voluntad. Los consumos esperados, como les digo, son de entre 100 y 150 gramos, los más pequeños de 60 gramos, pero son implicaciones a muy bajo costo, muy fuertes en la estamina, en la presentación del animal, y la cosa más importante que tiene que ver con la estamina, la disposición del animal para trabajar. Y eso, quienes han evaluado eso lo encuentran, porque desafortunadamente en general en nuestros países, Panamá, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, a los caballos por alguna razón que no tiene nada que ver en este caso ni con el precio ni con el método, no les dan sal, y esa es sal a voluntad. Inclusive las yeguas, pero ya no tenemos tiempo para eso. Listo, muchas gracias. Eso es lo que queríamos comentar. Si hay alguna pregunta, ¿tenemos tiempo? ¿Hay tiempo para preguntas? Sí. Buenos días, mi pregunta es la siguiente, pues teniendo en cuenta pues como varía tanto la calidad del heno y muchas veces hasta el mismo porcentaje de proteína de los pastos, ¿hasta qué punto puedo yo suplementar con el multiforrajes y pues el brío? O sea, ¿cómo haría esa relación? ¿O hasta dónde puedo suplementar la parte de forraje con ese multiforraje que tiene Italcol? Ok, el multiforraje nosotros lo lanzamos porque como digamos esas variaciones climáticas están tan fuertes, la oferta de henos se reduce, y lo lanzamos para reemplazar parcialmente las fibras largas. O sea, la idea es ofrecerlo hasta el 0.3% del peso, que nos reemplaza, pero no queremos reemplazar en total el forraje, que desde el punto de vista composicional lo podríamos hacer, pero como vimos ahora la fibra larga la necesitamos. Entonces la idea es trabajar dependiendo de la restricción de forraje hasta el 0.3, que no solo el tema de proteína. Quizás el punto central es eso primero, la salivación, la masticación, palatabilidad, entonces es hasta el 0.3% del peso dependiendo de la restricción de forraje. La cuenta es cuánto pasto tengo, y el llamado es a que hagan los aforos. Es fácil hacer los aforos de la oferta cuando los animales están en pastoreo. Nosotros los podemos acompañar a hacer ese ejercicio, pero es muy sencillo hacer el aforo para poder estimar cuántos kilos de forraje verde por animal por día los estamos ofreciendo. Y debe ser el mínimo el 1.5% en materia seca, o sea, el 15% del peso.
las cantidades tienen que ver no solo con proteína, sino con todo el paquete, es el 0.3% del peso. Buenas tardes, doctor. Tengo dos preguntitas. Es muy común, o por lo menos yo lo hago con mis caballos, es ofrecer el concentrado en proporción con alfalfa, ¿cierto? Pero en una conferencia anterior en Medellín que nos dieron hace como 15 días, nos decían que para potros en crecimiento, el nivel alto de proteína que tiene la alfalfa y el nivel alto de proteína que tiene el concentrado para potros es contraproducente para la misma salud del potro como tal. Esa es una. Y la otra pregunta es, con respecto a la sal, ¿a qué horas es recomendable dar el suplemento de sal a los caballos? Ok, empecemos por la segunda. La sal debe estar a voluntad. O sea, es diseñar en la pesebrera o en el putrero para que los animales tengan acceso a la sal, porque ellos van consumiendo sal de a poquitos, no es como el alimento, van y consumen, y nuevamente eso hace parte del juego del animal. Pero desde el punto de vista nutricional, la idea es que la sal esté ofertada a disponibilidad de los caballos y que vayan, normalmente van a consumir más sal sobre las horas más cálidas, pero también consumen en el día, y que el agua, otra vez son prácticas de manejo, que el agua esté disponible cercana a, y recuerden que si hay grupos de animales que no pasen pesebrera, cuando son grupos de animales ellos son gregarios y entran a consumir la sal al mismo tiempo todos. Entonces, si no está el área del comedero disponible para, los caballos dominantes no van a permitir que el consumo de sal lo tengan los otros, porque llegan todos los animales a comer y dicen, bueno, ya nos vamos, y dicen, yo no he comido todavía, no, de malas, nos vamos, y chan, chan, y quedan allí. Entonces, la oferta de saladeros es más o menos sobre 20 centímetros de línea de saladero por animal para que tengan todos acceso, pero debe ser a voluntad día y noche. Y el tema de que se humedece y todo, sí. Entonces, ahí es una buena práctica, y es la persona que ofrece el alimento, que ofrece el heno, cuando va y ofrece la sal y el alimento, los ve, y que estén las condiciones bien, las camas bien, aplomos bien, que esté bien. Entonces es una forma de revisar. Y la segunda con la alfalfa, como en relación con el nivel de proteína, hay efectivamente trabajar entre el 18 y el 22% de proteína para animales en los primeros 4 meses son como los rangos que trabajamos. Pero más importante que eso, aunque es importante, es tener el balance de lisina y treonina. Entonces, los excesos que están asociados con el metabolismo, la carga energética que hay en hígado para poder eliminar los excesos de proteína en forma de urea, son niveles altos. Vamos a trabajar, y alfalfa la estamos trabajando con el 16% de proteína, y es parte del forraje, es parte de la fracción forrajera, y los cálculos los hago yo en la alfalfa dentro de ese 1.5% de mínimo del peso. Y por supuesto, si yo voy a trabajar vamos a poner en el escenario que su consumo de animales en pesebrera solo sea heno de Kikuyu, los niveles de proteína final que necesitan van a estar subiendo sobre eso 1 o 2 puntos más. Entonces, digamos que el efecto negativo sobre una mezcla para que tenga el 15% de la fracción forrajera como alfalfa, no, digamos que no es un riesgo. No vamos a decir que no tiene ningún impacto, porque en los sistemas biológicos hay interacciones muy profundas de todo, pero los niveles de urea en plasma con esos niveles no afectan las tasas de crecimiento. Entonces podemos trabajar con el 15% de la alfalfa, es una fuente muy buena de calcio, de fósforo, de magnesio, de minerales y buena digestibilidad, con una ventaja adicional: el uso de alfalfa también estimula la población de hongos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas